Bienvenidos a otra edición de Odres Nuevos, este espacio de encuentro que nos permite el Señor en estos tiempos tan tormentosos que podamos encontrar un remanso donde quedarnos no quietos, pero por lo menos atentos para ministrarnos unos a otros la palabra del Señor. Un gran teólogo del siglo pasado, Dietrich Bonhoeffer, decía que precisamente la comunidad de los creyentes es eso, es un lugar de encuentro donde nos ministramos unos a otros la palabra de Dios. Y es así como nos edificamos en el discipulado cristiano y como vamos también aprendiendo a obedecer al Señor en todo. Odres Nuevos, saben ustedes, básicamente la estructura que le hemos dado con el pastor Carlos Braida es la de seguir el texto de la palabra de Dios tal como lo hemos comentado y presentado en la Biblia Nueva Reforma. Ya saben ustedes que esta Biblia, publicada por Editorial Peniel, está a disposición de ustedes a través de la página web de Editorial Peniel, como también de librerías evangélicas y, por supuesto, las librerías de esta editorial. Otra vez en esta ocasión de grabar este programa, nuestro pastor Carlos Braida no está con nosotros. Seguimos orando por él y seguimos atentos a su evolución y esperamos que pronto en otro programa podamos tener la alegría, la satisfacción de tenerlo con nosotros. Vuelvo a reiterar lo que he dicho en algunos programas anteriores, que me cuesta mucho reemplazarlo como conductor del programa, pero bueno, estas son las circunstancias. Y un poco para compensar mis falencias en este sentido, hoy volvemos a tener, como dice Carlos, un programa de lux, un programa de lujo. ¿Por qué? Porque tenemos de invitado especial a un gran amigo, compañero de milicia, pastor de la Iglesia de Jesucristo en la ciudad de Buenos Aires y en consecuencia pastor también nuestro en la Iglesia del Centro, con un ministerio extraordinario, junto a su esposa Alejandra. Me refiero al pastor Omar Cabrera Jr., y hay que decir Jr. para marcar la diferencia con el senior, que está con el Señor ahora disfrutando con su esposa Marfa, y bueno, nos tiró encima, ¿no, Omar? Un mantito bien pesado a las generaciones que continuamos con ministerios como el de él. Bienvenido, Omar, qué alegría de verte. Gracias, gracias. Una alegría poder estar, un cariño muy especial a toda la Iglesia del Centro. Nuestras oraciones están allí presentes delante del trono de la gracia. Seguimos clamando para que Dios se manifieste de una manera gloriosa en la vida del pastor Carlos. Amén. Estábamos orando con mi esposa y yo pedía, Señor, que tus ángeles se aparezcan ahí donde Él está, rodeen la cama. Y así como en el Getsemaní los ángeles vinieron a fortalecer al Señor, te pedimos que hagas lo mismo. Amén. Bueno, después de la oración me llegan testimonios. Nosotros, cada vez que empezamos una transmisión de la iglesia, compartimos testimonios. Yo leo de la gente que nos escribe por WhatsApp o por email. Y los 3 testimonios que leí esa mañana eran de gente que había estado en terapia, que habían visto la presencia de los ángeles, que no les podía ver el rostro por cómo estaban ellos, ¿no? Algunos posicionados boca abajo y demás. Yo digo, Señor, qué hermoso es que te pido esto y a la otra mañana ya me mostrás de qué es lo que estás haciendo. Amén. Gracias a Dios. Seguramente, Omar, esto que estás diciendo es muy interesante, porque uno de los problemas
quizás las dificultades más grandes que enfrenta una persona con alguna enfermedad de cuidado, y especialmente que la inmoviliza, la aísla, la tiene internada, institucionalizada. Precisamente es un profundo sentido de soledad y de abandono. Esto es muy interesante. Obviamente, bueno, vos con tu ministerio y de manera muy particular el ministerio de tu papá, que tuvo una orientación muy fuerte a la administración de sanidad, y hemos visto, gloria a Dios, milagros asombrosos, ¿verdad? Este es uno de los resultados quizás más dolorosos. Por lo menos muchas personas que han salido de situaciones de enfermedad comentan justamente eso, que lo más extraordinario, la experiencia más rica en el tiempo de convalecencia fue sentir, experimentar una presencia del Señor personal, una visita de Jesús personal, una visita de ángeles rodeando, como vos decías, la cama, y trayendo palabras de aliento, de consuelo, de esperanza. Y especialmente hermanos o hermanas que han casi rozado la muerte o han entrado en la experiencia de la muerte y han salido, nos cuentan justamente eso, ¿no? Que lo más extraordinario, más allá del dolor, de la incertidumbre, del temor naturalmente humano que puede haber, especialmente por el cuidado de seres queridos, ha sido la bendición de tener una experiencia grande de la presencia del Señor, ¿no? Sí, sí. Hay uno de los testimonios que me compartió Horacio de la localidad de Devoto, en Córdoba, decía: el Señor me dijo, no tengas miedo, no tengas temor, nada te va a pasar, yo estoy contigo. A otra de las señoras el ángel le dijo, no escuches lo que dicen acá. Eso Y está eso le dio la fe interesante. necesaria y sí, a la semana salieron, gracias a Dios, pero qué hermoso es poder confiar en el Señor y saber que Él está siempre en control, que no se cayó Exacto, del trono, que su exacto. mano sigue extendida, que Él siempre nos da la palabra precisa en el momento específico, que juntamente con la prueba nos da la salida. Es maravilloso ver Exacto, cómo el exacto. Señor ha obrado. Dicho sea de paso, de los testimonios que fuimos transmitiendo todo un año, hicimos una recopilación y Ajá, lleva por el libro por título Todo va a estar bien. amén. Carlos, durante la pandemia del 2020 Sí, y, y sí, no, es una hermosura poder enfocarnos en eso, porque uno puede hablar de amén. todas las cosas negativas que están pasando, lamentarse de lo que está sucediendo, pero otra cosa muy diferente es enfocarse en lo que el Señor está haciendo, Sí, ¿no? sí, 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 Como Pablo dice, todo lo bueno, todo lo puro, si algo digno de alabanza, bueno, sí. eh, nos enfocamos ahí. Y Y a muchos ha hecho que digan, no, bueno, si el Señor lo hizo con él, lo sí, va a hacer conmigo. exacto, Hubo exacto. una semana en que varios comentaron de que habían experimentado la bendición del Señor y el año pasado Dios les había dado 2.000 pesos. Sí, Alguien pasó por abajo de la puerta, los 2.000, alguien los encontró en la cartera, otro en un pantalón que no usaba de hace mucho tiempo, le apareció como crédito en la cuenta, y muchos dijeron, Señor, si lo hiciste con ellos, hácelo también. en mi vida también. Y hasta hay un capítulo ahí que se llama Los 2.000, porque fueron Exacto. tantos los que experimentaron esa gracia que hicimos todo un capítulo al respecto de los 2.000 que aparecían por Sí, todos sí, lados. sí. En situaciones, digamos, de tremendo estrés y limitaciones como las que estamos experimentando, es especialmente donde podemos aprender algunas de estas cosas que son inexplicables. Me llama la atención lo de los 2.000 pesos porque me hace acordar, perdón, a los denarios
que Jesús le dijo a Pedro, vaya a buscar a la boca de un pez para pagar el impuesto del templo. Aunque esa es la única vez que en el registro de los evangelios se menciona el hecho, la realidad es que el hecho se menciona. Sí. Entonces, no es cuestión de inventar el método de ir a abrirle la boca a todos los peces para sacar alguna moneda o lo que fuere, unos dólares, o esperar que todos los días a las 9 de la mañana mirar si pasó algo por debajo de la puerta o entró algo por el buzón. Pero que Dios, lo importante me parece, Omar, es que en situaciones límites, Dios no tiene límites. Él cuida de sus hijos, Él provee lo que necesitamos para nuestro sustento, Él nos da la sanidad que nuestro cuerpo necesita para seguir sirviéndole. De todos modos, me gustaría un poco dialogar con vos a la luz de esto, mirar un poco el otro lado de la moneda. Evidentemente, en tiempos también de gran estrés social y psicológico y estrés físico, como en este caso, también corremos el peligro, especialmente los creyentes, de caer en una suerte de pensamiento mágico. Es decir, que si vos sos un pastor consagrado, una pastora dedicada al servicio del Señor, el COVID no te puede tocar, la muerte no te va a alcanzar y finalmente ninguna enfermedad va a hacer mella. Claro. Y especialmente te planteo esto porque me gustaría alguna reflexión tuya, precisamente por el fuerte énfasis en tu ministerio, y considero de una manera maravillosa, preciosa, con un fuerte énfasis sobre sanidad, y este fue probablemente también la característica del ministerio de tu papá y de tu mamá. Muchas personas llegan a pensar, Omar Cabrera Sr. no se va a morir nunca, Marfa no se va a morir nunca, Anacondia nunca va a tener una caries ni va a ir al dentista. Y la realidad es que Carlos ha ido al dentista un montón de veces, ¿verdad? Anacondia nunca va a usar anteojos, y en los últimos años Carlos ha tenido que usar anteojos porque no ve un burro a 2 pasos. Entonces, la pregunta es esta. ¿Cómo se compatibiliza o cómo se desarrolla un balance entre el poder infinito del Señor de hacer lo imposible y la realidad de las limitaciones humanas que terminan en enfermedad, en muerte, en limitaciones que a veces no logran superarse? Me parece que nuestra audiencia apreciaría mucho, especialmente de parte tuya, con la enorme experiencia que tenés ministerial, una orientación en este sentido, porque hay muchas personas, por ejemplo, Norberto Zaraco me decía el otro día que él contabiliza ya más de 400 pastores en Argentina, sí, que han partido por COVID. Entonces, los miembros de estas congregaciones, la mayor parte de ellas pequeñas congregaciones, se preguntan, pero ¿cómo el ungido, el siervo del Señor, lo atacó COVID cuando nos deja huérfanos, nos deja sin dirección pastoral? ¿No? Sí. Vos hablabas del pensamiento mágico, y volviendo a Pedro, Jesús le dice, no que espere a que el pez salte a la orilla, sino que lo vaya a pescar. Exacto. Y usa la profesión que él había desarrollado y las experiencias que él tenía justamente para que trabajando obtenga la respuesta. Eso, paréntesis. Pero hablando del tema de aquellos que dijeron, no, yo soy inmune, tengo el poder de Dios y demás, Pablo dice, todos enferman y yo no voy a enfermar. Habla de un aguijón en la carne que tenía y que por más que oró tantas veces, el Señor no lo tocó. Yo le dije a mis líderes, nos reunimos
por Facebook en un grupo con todos mis pastores, que son 240 pastores en todo el país, Las ¿no? congregaciones, sí. Sí, les digo, miren, cuídense, hagan todo lo que establece el gobierno, obedezcan las leyes de la tierra. Y algunos me decían, pero pastor, acá 3 cuadras abrieron. Le digo, no me importa. Si se estableció un decreto, obedezcamos las leyes de la tierra. Y hasta les dije ahí en ese momento, cuando el diablo le dijo a Jesús, tirate del pináculo del templo, total, van a venir los ángeles. La respuesta del Señor fue, no tentarás al Señor tu Dios. Y yo creo que eso nos orientó y nos ayudó. Gracias a Dios, solo un pastor de los 240 que tenemos en todo el país falleció. Él era parte empleado municipal, trabajaba en la calle, estaba en contacto con un montón de gente y no se hizo cuidar a tiempo. O sea, empezó con los síntomas, no, ya, y cuando se quiso acordar, lo internaron y rápidamente, menos de 48 horas, falleció. Uno no puede entrar en ese fanatismo religioso de decir yo no necesito la medicina, yo no necesito el cuidado. No. Si Dios puso en esta tierra todos los químicos de donde se sacan los medicamentos para poder aprovechar de ellos, yo creo que tenemos que tener esa línea de cordura. Sí. Yo me voy a cuidar. Sí, voy a creer en el poder de Dios, pero no voy a exponerme ni me voy a andar tirando del pináculo del templo porque soy invencible. Sí. No, me voy a cuidar. Y de hecho es lo que hacemos en nuestras congregaciones también, sí. Con todos los protocolos y demás. Nadie entra en decir, no, acá esto es una zona de cero COVID. No. Es donde más el diablo va a querer plantar algo para desacreditar la iglesia, para cerrarla, para que gente que tal vez no es cristiana y tiene un ser querido que va a una congregación y fallece, se enojen más contra Dios. No. Uno tiene que tener esa sabiduría, ser entendido de los tiempos y reconocer que tenemos que tener cuidado. Exacto. Hay, lamentablemente, algunos hermanos no han comprendido adecuadamente esto y están obviamente expuestos y en zona de riesgo. Por un lado, lo que vos bien decías, ¿no? Yo conozco de pastores que no han acatado las medidas del gobierno y la verdad es que nuestra sujeción al gobierno que sea es una obligación bíblica, ¿verdad? El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 13, Pedro en su primera carta, capítulo 3, nos anima, y la palabra en griego es muy fuerte, someternos, es una palabra muy fuerte en el griego y en castellano suena fuerte también. Ahora, eso no es una obediencia ciega, obtusa, o porque yo estoy de acuerdo con la línea política del gobierno o algo por el estilo. Pero en realidad lo que yo tengo que pensar es en el bien común. Si hay una medida de prevención, como usar la máscara o el barbijo o cosas por el estilo, lo menos que tengo que hacer es tratar de acatarlo, más que nada por el bien del otro y por dar un testimonio cristiano de tratar de generar actitudes positivas en relación con una enfermedad. Hay algunos hermanos, bueno, yo diría que no son muy pocos en América Latina, que tienen objeciones hacia las vacunas. Me gustaría, Omar, si vos pudieras dar una palabra pastoral de orientación. Vos tenés autoridad en esto y yo creo que puede ser útil de orientar un poco a los hermanos también en relación con la vacuna, que hoy por hoy parece ser el medio más efectivo cuando se da de manera masiva
para frenar esta pandemia. Sí, sí, yo lamento que en Argentina haya dilatado el tema de las vacunas, lo que produjo otra ola, eso a consecuencia que estemos de vuelta encerrados, que no hayamos podido tener cultos con las congregaciones ya 2 o 3 meses. Y es notable porque en mi iglesia hay congregaciones que quedan abiertas porque no hay tantos casos, pero este fin de semana se cerraron un montón, ¿no? Y yo veo, por ejemplo, que estuve en Estados Unidos el mes pasado. La mayoría de la gente ya se vacunó, Sí, ya están sí, viviendo una vida muy normal, lo sí, vemos en Israel, sí. que ya ni usan el barbijo. En la universidad en la que estudio, Oral Roberts, ahí en Tulsa, Oklahoma, decían que a partir de justamente el 1 de junio, el mes pasado, ya no eran necesarios ni el distanciamiento, ni el barbijo, ni las burbujas, no, Sí, nada sí, de eso, ya entraron en la normalidad. Y exacto, honestamente, uno que viaja tanto, sabe que si uno no está vacunado de la fiebre amarilla, hay países en los que no te van a dejar entrar. exacto. Sí, Mirar la vacuna del COVID es tener un poco de visión de futuro y decir, bueno, de sí, acá a 2 años va a ser lo mismo, sí, ¿no? sí, Como es con la amarilla, que uno sí, tiene que tener esa exacto. vacunación para ir a Asia o, bueno, ahora algunos países de Sudamérica, Colombia, por ejemplo, requiere el certificado de la vacunación de la fiebre amarilla, si no, no puedes entrar. Yo creo que siendo entendido de los tiempos, tenemos que inmunizarnos de esa manera, aún por el amor a los demás. Exacto, Así como exacto. Pablo también dice en Romanos, ¿no? Que por el hermano pequeño, aquel que está en situación de riesgo, aquel que es más propenso o que puede fallecer porque uno no se cuida, deberíamos vacunarnos para que se produzca ese colchón de protección, ¿no? A toda Sí, la sí, comunidad. sí. Omar, ¿cómo vos hablabas de viajes? Y sí, vos sos un viajero serial, y encima con un ministerio a nivel nacional en la Iglesia Visión de Futuro, que está desparramado por todo el país, 240, 250 congregaciones. ¿Cómo impactó la pandemia, no solo a nivel, digamos, de cada congregación particular, sino a nivel de visión de futuro como iglesia con una membresía agregada de decenas de miles de personas, un liderazgo, vos lo mencionabas recién, también numeroso? ¿Cómo afectó a la estructura? ¿Cómo afectó a la estructura y el dinamismo de la estructura, especialmente en relación con vos como pastor principal de la iglesia? Pasaron varias cosas paralelas, se podría decir. Por un lado, el Señor en octubre del 2019 me había dado una palabra que era la palabra directriz para todo el 2020, Sí, ¿no? No tenía que ver con 2020, visión perfecta, aunque hubiese sido muy apropiado con el nombre de la iglesia, pero el sí. Señor nos llevó a Jeremías 29:10, donde Él dice que después de estos 70 años yo volveré a visitarlos, Mm, despertaré mi buena palabra en ustedes y los haré volver a la tierra, ¿no? Volver a Jerusalén, a lo el cotidiano. pasaje. Sí, sí, sí. Así que lo empecé a predicar, lo publicamos en nuestro devocional diario. Se armaron 52 lecciones para todo el año 2020 en base a esas 3 palabras, ¿no? De que Dios nos visitaba, Dios despertaba su buena palabra y nos hacía volver o reconquistar. Sin saber lo que iba a pasar en marzo del 2020. Sí, Pero Dios sabía y la palabra nos ayudó muchísimo amén. porque entendimos que era un tiempo de visitación. Y esa palabra que el Señor nos dio en Jeremías 29 cobró vida en cada hogar. Tuvimos estos 9 meses sin poder salir, pareció un periodo de gestación, ¿no?
Y el Señor fue tratando con un montón de nosotros, tratando con nuestros corazones, tratando con nuestra mente, despertando su palabra. Como no nos podíamos congregar, empezamos a transmitir el culto del domingo, un tiempo de ayuno y clamor todos los jueves. También la célula que habíamos preparado las lecciones la dábamos nosotros personalmente. Y eso hizo que la congregación se solidifique a pesar de estar repartida por todo el país, organizada en 12 regiones, con coordinadores que tenemos, ¿no? Presbíteros, pero es como que se produjo un acercamiento a los pastores principales. El poder darles palabra, traer guía todas las semanas, 3 veces a la semana, hizo también que la gente entienda que Dios estaba en control, de que Dios estaba en el asunto. La fidelidad del pueblo en seguir dando, y a eso restado el hecho de que no se viajaba tanto, de que no se alquilaban estadios, que no se hacían pantallas ni sonido en lugares masivos, hizo que podamos ver un crecimiento en las finanzas de la iglesia. Pudimos seguir pagándole a los más de 100 empleados del país, al gran número de profesores y maestros que tenemos en nuestro colegio primario, secundario en la ciudad de Santa Fe. Nunca nos atrasamos. Fue tremendo lo que Dios hizo en todo ese aspecto. Y en base a que Dios iba a hacer que la palabra de Él se despierte, y dice mi buena palabra, o sea que no son palabras de condenación, ni palabras de juicio, sino que es reafirmar todas las promesas, las profecías que el Señor nos había dado, hizo que la gente se haga más sensible a la voz del Señor. Y bueno, faltaba la última palabra que nos haría volver al lugar. Eso. Gracias a Dios, antes de fin de año, vimos que pudimos volver a todas las congregaciones, celebrar Navidad, tener ese tiempo tan especial. La gente entraba llorando al templo, ¿no? Después de 9 meses de estar encerrados. Fue un tiempo de crecimiento maravilloso, y bueno, de ahí salió el libro que te mostré, que de hecho, si lo quieren, lo tenemos en PDF. Te mando una copia y el que lo pida... ¿Por qué no nos das, si tenés a mano, el dato de una página web o cómo se puede bajar? Porque lo ponemos al pie de pantalla para que los hermanos y hermanas puedan tener acceso. Bueno, se los mando, así en la edición aparece, pero sí, va a ser un formulario que llenás y te mandamos en forma digital el libro. Sí, Omar, es muy interesante lo que acabas de compartirnos, porque para mí es un ejemplo de cómo una iglesia, frente a circunstancias inevitables y que sí o sí las tenés que confrontar y superar, se reconvierte, es decir, se reestructura y aprovecha, digamos, por decirlo de alguna manera, el impulso de las circunstancias negativas para convertirlas en impulso positivo para moverse a un crecimiento mayor, a una experiencia nueva, diferente, y especialmente bajo la guía, inspirados por la palabra del Señor. Yo lo que observo en muchas congregaciones en Argentina, pero en realidad en todos lados, en todo el mundo, es que les ha faltado, por lo menos hasta ahora en algunos casos, esa capacidad de volver a la palabra de Dios a buscar el consejo del Señor. Y segundo, tener la sensibilidad para dejarse llevar en las alas del Espíritu, de manera de sobrevolar estas circunstancias y superarlas, yendo a una realización como pueblo del Señor mucho más plena, con resultados mucho más grandes. Muchos agoreros al comienzo de esto, en el año 2020, en lugar de pensar en cómo esta podía ser
una plataforma de lanzamiento de algo nuevo para la gloria de Dios, pensaban que esto era el fin de la iglesia organizada o institucional, que donde empezaran a morir los líderes, el rebaño iba a ser devorado por el lobo y desparramado, y donde no pudiéramos meternos bajo el techo de nuestros templos, se terminaba la iglesia, porque en su manera errónea de pensar, la iglesia era el templo. Entonces, claro. Lo que vos nos dijiste de una iglesia tremendamente compleja, porque Visión de Futuro es una iglesia compleja, con muchos líderes en geografías distintas, en lugares distintos, y sin embargo, tu testimonio es que ustedes ganaron en coherencia, ganaron en comunicación, en mantener una estructura bien articulada, y con el liderazgo principal en mejores niveles de comunicación con todo el rebaño, con todo el pueblo ligado a la iglesia. Esto es realmente un buen ejemplo. Ahora, alguno podría decir, Pastor Omar, eso está bien para una iglesia de 150.000, no sé cuánto tiene Visión de Futuro ahora, pero lo que sean, miembros y pastores, y con un presupuesto multimillonario, que entre paréntesis, gracias por la idea que diste de cómo en lugar de empobrecer el presupuesto, ustedes lo aumentaron con la pandemia, y la manera en que lo hicieron es muy interesante de analizar. Pero alguien te puede decir, yo soy pastor en una iglesia de 50 miembros, 80 miembros, 120 miembros, que es la mayoría de las iglesias evangélicas en el país. ¿Y cómo hago? Porque yo no tengo un canal en YouTube, o no estoy en Facebook, o no tengo ni siquiera, qué sé yo, alguien en la iglesia que entienda algo de Zoom, de comunicación masiva. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? A ver, ¿qué le podés decir, Omar? Y nosotros hemos aprovechado la tecnología en diferentes niveles. Por un lado, sí, las transmisiones que empezaron acá en casa con un celular. Exacto. Y eso era único. Y mi yerno había venido ese fin de semana largo a estar, entonces pudo conectar 2 celulares con su computadora, y así transmitíamos a miles y miles. En ese primer tiempo, como no estaba nada abierto y nadie tenía Zoom, hasta 8.000 personas mirándonos en vivo el culto domingo a la mañana. Era sorprendente para nosotros, increíble, ¿no? Entonces, con poco se puede hacer mucho. A eso le sumamos mandar por WhatsApp el audio, porque hay gente que sí, como decís, no tiene internet, no tiene buena señal, no la sabe manejar. Así que directamente por el WhatsApp, que eso todo el mundo lo maneja, hasta la vicepresidente de la fundación con 94 años, Anita, sabe manejar WhatsApp. Y mandábamos ahí la grabación del culto. Y hoy me sorprendía con los líderes, tuve un Zoom a las 10 de la mañana, la cantidad de gente que nos ha escrito, que no era parte del reino, que no era parte del pueblo del Señor, ni siquiera eran hijos pródigos. Exacto. Pero que le llegó una grabación y esto me tocó, y le quiero yo contar mi milagro, lo que Dios hizo en mi vida. Exacto. Muchos hijos de Dios que se iban a la iglesia solitos, muchas veces con la resistencia del resto de la familia, se iban a su habitación a escuchar la transmisión. Pero toda la familia paraba la oreja. Claro. Y el día que hubo cena del Señor y se prepararon los elementos, ¿qué vas a hacer? Nosotros queremos participar también. Claro. Así que se entraron a sumar personas de familias que ni eran parte del reino del Señor. O sea, Dios usó esta crisis para que gente llegue al conocimiento de Jesucristo. Ni hablar
cuando tuvimos un domingo con unción de aceite. Y Sí, dijimos, tome su aceitito y lo vamos a ahí está, preparar. ahí está. Y unja a toda su familia. Una nena de Córdoba la captó tan bien, ¿no? Fue el Pentecostés del año pasado, y muchas criaturas fueron llenas del Espíritu Santo esa semana de Pentecostés, que a mí me impactó tanto como el Señor estaba cumpliendo Joel 2 Sí, frente a nosotros sí, ahí, ¿no? sí, sí. Agarró el aceite, la ungió a la abuela y la abuela se sanó. Otra agarró y ungió las gallinitas, que era su emprendimiento, Mirá vos. microemprendimiento, que con una viruela que les había agarrado, smallpox o chickenpox, Sí, sí, eh, no ponían más. Y había una que se estaba por morir. sí. La ungió en la reunión. Antes de terminar la reunión, manda el testimonio de cómo el Señor la había sanado y ya había puesto un huevo. Amén, amén. Entonces, lo que Dios está haciendo, solo porque alguien se une con un celular o recibe la prédica por audio, yo creo que Dios nos tiene que dar esa gracia de un pastoreo sobrenatural. Amén, Un amén. acercamiento a la gente ahí en el punto crucial de esa necesidad. Pedirle al Señor que sí, ¿no? Que nos dé esa palabra. La Exacto. palabra para este año, Jeremías 32, 40, dice, yo voy a hacer un pacto eterno. Nunca voy a dejar de hacerles bien. Entonces, esa ha sido la revelación de la que nos agarramos para este año. Exacto. Pondré en el corazón de ustedes el deseo de adorarme y nunca me dejarán. Yo digo, amén, Señor. Amén. Toda la gente que de alguna manera fue contactada, que algún ser querido les mandó el audio, otros hasta agarraban y tomaban la transmisión, ponían un parlante en el patio que lo escuchen todos los vecinos, que tampoco se podían ir a ningún lado, Lógico. obligados tenían que escuchar el culto. Mucha de esa gente se convirtió al Señor. Entonces, Señor, yo te pido que todas esas personas lleguen a congregarse, que el día que se vuelva a una nueva normalidad, Sí. los podamos tener levantando manos santas sin ira y sin contienda delante tuyo, que el fruto que el Señor nos dio, que ninguno se nos pierda. Así que sí, uno tiene que buscar esa guía del Señor y, como yo le decía a los coordinadores hoy, tener flexibilidad Amén. y creatividad. Amén. Amén. A veces el problema con la flexibilidad es que uno al flexionarse tanto se torna insensible. Sí. Se acostumbra a la muerte, ya que le digan, murió uno más. Ah, bueno, sí, ya esta semana no te imaginas cuántos. Pero cuando yo soy flexible bajo la guía del Espíritu, sé hasta dónde flexionar y qué aceptar y qué decir, no, basta, esto no lo acepto, ¿no? En Argentina está aceptado el matrimonio homosexual, está aceptada la ley del aborto que cada vez se extiende más y en los protocolos que están estableciendo no hay límites, Sí. pero no por eso yo voy a bend my back, ¿no? Sí. No ceder. No, yo bajo la guía del Espíritu voy a decir hasta acá. Y también esa sensibilidad y esa creatividad. Lo que ojo no vio, ni oído yo, ni subió al Amén. corazón del Amén. hombre, Amén. es lo que Dios le va a dar a cada pastor Es cierto. para poder, con ciencia, con amor, con inteligencia, con compasión, velar por el rebaño que Dios le dio. Y a veces el contacto, que todo cambió, va a tener que ser por teléfono. Exacto. O por otros medios, ¿verdad? O hasta algunos han ido a la casa, golpearon, Sí, todos en sí, cuarentena porque estaban contagiados, y desde afuera, en una ventanita, el pastor les dio la célula. sí, 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 sí. Sí, no Sí, pueden entrar. evidentemente la situación de pandemia nos ha forzado a revisar profundamente
no solo nuestras estructuras, sino también nuestras estrategias. Y vos acabás de dar algunas ideas muy ricas en materia de estrategia misiológica. Sería, casi me gustaría sacar de acá un clip para una clase de misiología, que es muy importante. Vos hablabas de la celebración de la Cena del Señor, la unción de aceite. Esto hoy, más que nunca, y gracias a la pandemia, es algo que cualquier evangélico puede hacer, rompiendo una enfermedad peor que el COVID que nos ha atacado y que es el sacerdotalismo y el sacramentalismo, en el sentido de, si la mesa del Señor no la preside un pastor ordenado, no hay cena del Señor. Si el bautismo no lo hace un pastor ordenado, no hay bautismo. Si la unción en aceite para sanidad, consagración, dedicación o lo que fuere, no lo hace un pastor ordenado, no funciona. Yo creo que la disciplina que Dios nos pone con la pandemia es ayudarnos de veras a poner en práctica un principio que Lutero descubrió en la palabra del Señor, pero que nunca llegó a aplicarlo, que es el sacerdocio universal de todos los creyentes. Porque al fin y al cabo las iglesias protestantes terminaron siendo sacramentalistas, sacerdotalistas, clericalistas, y esto ha limitado notablemente la misión de la iglesia. La Iglesia Católica en este momento tiene serios problemas por su sacramentalismo y su sacerdotalismo, porque no puede un católico participar de la comunión si la hostia y el vino no están consagrados por un hombre ordenado. Nosotros no tenemos eso. De manera que don José, doña María y sus 3 hijos en su casa pueden participar de la comunión con toda la iglesia a través de la televisión, con su vinito que tenía en la heladera o el pan que cocinó, horneó ella, y invitar a sus hijos e invitar a los vecinos a participar. Yo creo que ahí hay una manera, pero extraordinaria, de poner en contacto a personas con el Evangelio de Cristo, porque al fin y al cabo fue Pablo el que dijo que a través del partimiento del pan y la participación de la copa, la muerte de Cristo anunciamos hasta que Él venga. No hay un mensaje evangelizador más poderoso que una persona participe de esta comunión y entre a la comunión de los santos a través de esta participación y ahí conozca el Evangelio. Y lo que vos contabas de esta nena y la unción, yo lo he visto en el centro también un montón de veces, las cosas que los niños pueden hacer llenos del Espíritu Santo, que son sorprendentes. Y la manera en que vos lo planteaste en el contexto de la pandemia abre la puerta a una posibilidad extraordinaria de recursos que tenemos, de suerte tal que hoy COVID no puede cerrarnos, cosernos la boca, ni puede impedir que sigamos ministrando en el poder del Espíritu a cuanta persona está en necesidad. Sí creo que al tener esta mayor libertad, también tenemos una mayor responsabilidad. Y los elementos que tienen que de alguna manera medir el grado de responsabilidad son, de un lado, como vos sugerías, la palabra de Dios, que es nuestra norma de fe y práctica, y del otro lado, de la guía del Espíritu, que es nuestra fuente de poder y autoridad para ministrar en el nombre del Señor. Pero creo que, como suele ocurrir, ¿no? Toda gran crisis es a su vez también una gran oportunidad. Amén. Amén. Sí, yo compartía justamente el domingo, Isaías 59 dice que cuando el enemigo viene como un río, el Señor levanta estandarte. Sí. Y dice 2 versículos más adelante, y yo pondré en la boca de ustedes mis palabras y les daré de mi espíritu.
Y en la Amén. medida en que uno tiene esa palabra del Señor clave para ese momento y el respaldo del Espíritu, nada puede detener ni las puertas del infierno, ¿no? El Amén. Gloria a avance Dios. de la iglesia y entender que es el Señor el que dijo, yo edificaré mi iglesia. Es cierto. Cristo es el fundamento, Él es la piedra angular, Él es el que la edifica, el Espíritu Santo es el pastor de la congregación cuando yo no Amén. estoy en sus hogares. Es depender del Señor como siempre deberíamos haberlo hecho, ¿no? Amén. Gloria al Señor. Omar, esta conversación con vos, pero me ha tirado un montón de otros temas que me gustaría seguir conversando, pero nuestro tiempo se está terminando. Muchísimas gracias por tu participación tan generosa. Quiero decir que justamente la generosidad es una de las características de la Iglesia Visión de Futuro y especialmente del ministerio de Omar y Alejandra. Nosotros en la Iglesia del Centro hemos sido objetos de esa generosidad y delante de Dios lo apreciamos con todo el corazón. Tu viejo era también un ejemplo de generosidad. Yo tengo anécdotas con tu papá no sé, montonazos, donde justamente ese rasgo tan particular de su personalidad se manifestaba, ¿no? Un corazón, una mente amplia, bien abierta, generosa. Así que honrás la herencia recibida de tu padre, tenés un ministerio ejemplar que bendice al cuerpo de Cristo en toda Argentina y yo diría en todo el mundo, y muchas gracias por acompañarnos. Quiero pedirte, antes de terminar, si pudieras orar, y especialmente orar en el marco de nuestra conversación, ¿no? Por nuestros hermanos, hermanas, en toda la audiencia, el pueblo del Señor, y especialmente por los líderes, por los pastores. Hoy vos has dado algunas palabras muy lindas de orientación, de ánimo y de mostrar cómo es posible, seguir sirviendo al Señor con fidelidad aún en circunstancias como estas. Y luego que termines tu oración, yo voy a tener la bendición final despidiendo a nuestra audiencia. ¿Oramos? Señor, yo te pido en esta hora que descienda del Padre de las luces toda buena dádiva y todo don perfecto. Amén. Que les imparta, Señor, espíritu de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia, de consejo. Padre, que ellos puedan, a través de la guía de tu Espíritu Santo, tomar las decisiones clave en el momento preciso para poder pastorear al rebaño. Ayúdalos a ser sensibles a tu Espíritu Santo cuando los guía, a llamar a esa persona que sienten de llamar, a contactarse con aquella persona que está en necesidad. Padre, úsalos como cuerdas humanas y de amor que atraigan a los hijos, que quiten yugos de la cerviz, que les den de comer la deliciosa palabra que los fortalece, que los nutre, que los prepara para toda buena obra. Dale, Señor, ideas creativas para poder ver cómo la iglesia avanza, cómo la iglesia se sigue extendiendo, aún ideas creativas, Señor, para poder llegar a gente nueva que se sumará a ser parte de tu reino. Bendigo, Señor, con fortaleza en el ser interior a cada uno de los líderes que ha tenido que llevar un peso mayor, cargando las preocupaciones y las ansiedades de la iglesia, lidiando con los que están necesitados, enfermos, aún ministrando a aquellos seres queridos que perdieron un familiar. Que tú, Señor, con tu Espíritu Santo los fortalezcas en el ser interior.
que estén cimentados y arraigados, que puedan experimentar el amor que sobrepasa todo, que sean llenos de tu plenitud y que tú les respondas, Señor, mucho más abundantemente de lo que piden o de lo que entienden, conforme a tu poder que se desata en sus vidas. Te daremos, Señor, toda la gloria y toda la honra, porque solo tú eres digno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Bueno, nos podemos ir a descansar esta noche con hermosas palabras. Espero que hayan tomado nota de los versículos que el pastor Omar ha estado compartiendo con nosotros. Es dinamita pura eso, ¿eh? Así que antes de meterte en la cama, repasá un poco Jeremías, Isaías, los textos que él nos sugirió, porque son palabras cargadas de poder de parte del Señor. Y podemos irnos al descanso repitiendo juntos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces estar confiado. Los bendecimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen descanso.